Hola, en este nuevo vídeo vamos a ver cómo crear bloques de función de usuario personalizados con Machine Expert Basic, antes llamado Machine Basic. Esta funcionalidad nació en la versión 1.6 de Machine Basic. Veremos que podemos crear tanto funciones definidas por usuario, que eso es otra cosa, y veremos en otro vídeo, o funciones, definidas por usuario, o bloques de función definidos por usuario. Los bloques de función definidos por usuario se encuentran aquí, y es simplemente botón derecho y añadir un bloque de función. Al añadirlo vemos que tenemos el símbolo de un DFB, bloque de funciones, al que podemos añadir las entradas y salidas booleanas que necesitemos. Aquí no vamos a usar más que dos, porque es un ejemplo simple de uso con un teleruptor. Es una función que el teleruptor no existe directamente en Machine. Hay que hacer programa para crear un teleruptor. Aquí tenemos un programa ya creado y probado, y sabemos que funciona, es este. Podemos aprovecharlo, simplemente lo podemos reutilizar haciendo esto, copiar escalón, y en el nuevo proyecto pegarlo en el run del bloque de función, pegar escalón. Aplicamos cambios. El bloque de función se puede cambiar el nombre del bloque. Botón derecho y cambiar nombre de bloque de función. Le vamos a llamar tr. Y aquí podemos poner una descripción bastante detallada. Otra característica interesante es que podemos cambiar los nombres de las entradas, de los parámetros en general, de entrada, salida. Aquí lo vamos a llamar así. Los parámetros que podemos añadir son parámetros que para procesar internamente, y al añadirlos podemos añadir elementos de tipo Word, doble o flotante. Directamente bits no, pero sí que podemos, veremos cómo extraer bits de estas variables. Fijémonos que aquí usamos un bit M100 auxiliar, por lo tanto vamos a necesitar un bit auxiliar. Le vamos a llamar aus al parámetro, le vamos a aplicar, y ahora simplemente elimino este escalón que me sobra. Simplemente sería ir renombrando esto según las entradas, salidas y parámetros del bloque función. Fijémonos en una limitación que tiene, que es que los bloques de función no permiten procesar flancos de subida o flancos de bajada. Este bloque, en particular el teleruptor, no funcionará bien si la entrada física no es un flanco. Por lo tanto, esto para que funcione hay que ponerlo en el bloque de función como entrada, y habrá que, por ejemplo, en la descripción, indicar teleruptor y indicar que la entrada que ataque al bloque de función, la entrada debe ser de tipo flanco. Es decir, tenemos que procesar el flanco desde fuera del bloque de función. Aplicamos cambios. Cada vez que hagamos un cambio o varios, pues habrá que aplicarlo. Vamos a seguir renombrando. En este tenemos la salida, que sabemos que es out en el bloque de función. Vemos que aquí ya nos sale. Aquí vamos a ver cómo extraer el bit del parámetro aux 2.x0, al igual que lo hacemos con cualquier palabra en Machine Basic. mw0 2.x0 sería el bit 0 de la palabra 0, mw0. Y aquí es lo mismo, aux 2.x0.
south otra vez. Aquí de nuevo el bit auxiliar. El tanto por ciento, como vemos, hay que ponerlo. Out de nuevo. Out de nuevo. Y aux X0. Dos puntos X0. Bien. Ya lo tenemos creado. Este bloque de función lo podemos exportar. Botón derecho, exportar bloque de funciones. Y reutilizar. Vemos que ya nos dice que ya existe. ¿Lo queremos reemplazar? Sí, porque ya lo tenía creado de antemano y le he llamado igual. Vamos a utilizarlo en cualquier proyecto, podemos utilizarlo. Por ejemplo, en este mismo proyecto, en este POU, el escalón correspondiente, para poner el bloque de función, para introducirlo, nos vamos aquí y en UDFB nos aparecen todos los bloques de función que hay ya en este programa. Lo arrastramos, lo llevamos al run y vemos el aspecto que tiene. Una entrada, una salida y aquí hay un auxiliar que podríamos utilizar fuera del bloque, pero en este caso no es necesario. Vamos a, como hemos dicho que la entrada obligatoriamente debe ser de tipo flanco, por lo tanto le ponemos un flanco para que esto funcione, dadas las limitaciones que hemos dicho sobre el tema de los flancos con los bloques de función. Aquí está. Lo probaremos con el simulador. Vamos a poner en stop y vamos a ver si funciona o no funciona. Damos el flanco de subida, activa la salida. Necesitará un nuevo flanco para resetearse la salida. Vemos que funciona perfectamente. Ya tenemos creado un bloque de función que podremos llamar varias veces. Por ejemplo, ahora podríamos crear, crear otro escalón y meter otro bloque. Podemos crear hasta 32 bloques. Aquí vemos que nos pone el TR1 y podremos usar, vemos, de 0 hasta el 31, 32 bloques. Esta opción es muy interesante, sobre todo en una aplicación en la que usamos muchos teleruptores. En este caso vamos a usarlo con otra entrada, por ejemplo la I01. Y la salida Q02. Q02. Aceptar. Vamos a probar que todo vaya bien. Efectivamente. Como vemos, son independientes, funcionan de forma independiente. Y esto nos permite bastante potencia, ¿no? Para un programa que en este caso utilizaríamos muchos teleruptores y llamarlos de forma recursiva. Vamos a ver cómo crear otro bloque un poco más complejo, en el cual tenemos un parámetro que podemos modificar externamente. Para ir rápidos, voy a importar el bloque que ya lo tengo creado y se llama Temp. Es un temporizador flexible, este de aquí. Aceptar. Este bloque corresponde a un bloque de función con un temporizador que tiene un inicio, pausa y reset.
como vemos, ya lo he renombrado. He creado símbolos y he creado dos parámetros: valor del temporizador, valor actual, y preselección del temporizador. Veremos cómo cambiar el valor de preselección. ¿Por qué hemos creado esto? Pues para poder cambiar el valor de preselección desde un equipo externo, por ejemplo una pantalla, un HMI. Este programa lo hemos sacado de otro que sabemos que funciona, que es este de aquí, y hemos seguido el mismo procedimiento que con el teleruptor: copiar escalón, pegar escalón y renombrar con las variables del bloque de usuario. Bien, vamos a ver cómo funciona en el mismo programa. Aquí, tarea maestra, en nuevo POU, pues podemos agregar añadir escalón y vamos a ver cómo funciona. Veremos que ahora en UDFB ya tenemos más bloques. Aquí tenemos el bloque temporizador y lo vamos a colocar. Vamos a ponerle pues la entrada de inicio, o sea, por ejemplo la de 0, una que no usemos en el programa, la de 03, 04 y 05, que será el reset. Y la salida del temporizador, que será una salida que tampoco usemos para evitar problemas. U0.4, por ejemplo. Vamos a añadir otro bloque para cambiar el valor de preselección. Otro POU, perdón. Insertamos aquí mismo, por ejemplo, un escalón. Y para cambiarlo, simplemente con esta operación, tanto por ciento, temp 0, en este caso es el nombre del bloque, punto presel, que es la preselección, y en bajo temp, 2 puntos igual a tanto por ciento de MW100, que es una palabra que vamos a imaginar que llega desde una pantalla o otro autómata, o un SCADA. Vamos a ver cómo funciona. Queremos una tabla de animación, nueva tabla, y vamos a incluir la MW100. Y vamos a ver que al modificarla se modifica el valor de preselección del temporizador. Run y vamos a probarlo. Vamos a la tabla de animación. Vemos que de momento el valor de preselección es 0. Vamos a meter un valor de 10. Veremos que tiene una base de tiempos de segundos en este caso. Entonces son 10 segundos lo que estamos metiendo. Y como vemos, asimila el valor que le hemos dicho. El valor, el parámetro preselten coge el valor de 10 de la palabra externa MW100. Al iniciarlo, veremos que empieza a contar. El temporizador, el valor actual del temporizador va contando, y cuando llegue al valor de 10, debería activarse la salida. Así es. Podemos hacer un reset con este otro. Vemos que se resetea. Al soltar el reseteo vuelve a contar si el inicio está activado. Si el inicio se desactiva, en este programa hemos creído conveniente poner a 0 de nuevo el temporizador. La pausa, vamos a ver cómo funciona. Está contando y cuando se activa la pausa deja de contar y se congela, se mantiene en el valor que tenía. La soltamos y sigue contando. Y eso es todo.